Hola Roque, ¿cómo te va? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Y usted? Hola, hola a todos. La Hola, verdad que profe. cuando preparaba la clase digo, otra vez la virtualidad. Hace, hace un año, 2 años, ni que hablar, a veces planeaba dar una clase en la plaza, digo, para que nos conociéramos las caras, porque fue feo, fue duro, ¿eh? Como les decía, no se produce empatía, uno no sabe el alumno si le está gustando lo que escucha o no. Ahora por lo menos, bueno, los veo a todos y a todos los conozco. Qué gusto verlos, en serio. Es distinto, a todos. Tendría que saludarlos de a uno, pero bueno, me va a llevar toda la tarde. No sé quién está como host, pero necesito que me autoricen a compartir pantalla para la clase. Sí, creo que estoy habilitado. Así que en un ratito empezamos a compartir. Bueno, en principio tenemos estas poquitas clases virtuales. El miércoles que viene y el siguiente, como les dije, va a estar el doctor Ariel Genovese. Y después el miércoles 29 tenemos el parcial, que me lo arrebató la doctora García Minera. ¿Se los puso al tanto? Bueno, bien. La verdad que es una experiencia muy linda. Fabián hacía rato que me estaba diciendo, Freddy, tomemos así de modo grupal, coloquial. También podemos hacerlo con ustedes porque, bueno, ya venimos trabajando, ya los conocemos, estamos muy contentos con el grupo porque todos tienen inquietudes. Miren, hasta los que les fue medio flojito en el examen, advertimos cuáles fueron los motivos, lo hemos ido corrigiendo, hablamos con cada uno, así que estamos muy satisfechos. Pero bueno, eso lo van a terminar de delinear con Gaby mañana mismo, ya me estuvo viendo algunas cositas más. Así que bueno, seguimos en contacto y sí, el miércoles 29 vamos a tomar el parcial de manera presencial. Bueno, inclusive esta clase es virtual porque me dicen que así lo prefirieron. Yo no hubiera tenido problema de ir, más con el día precioso que tuvimos. Pero bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Cualquier dificultad de conectividad, porque a veces sucede, ya lo conocen. Me conecto por el teléfono que lo tengo acá al lado, me dan un momento y lo hago. Bueno, la clase pasada se nos fue abordando temas apasionados. Yo después me voy reflexionando, digo, uy, me fui de tema, un poco me llevan, un poco les hablo de mis experiencias desde la judicatura o desde la profesión, siempre relacionadas con el mundo del derecho. Y por un lado me siento mal porque no agoto los temas que pretendía darles, pero por otro lado recuerdo para mí lo importante que era cuando un profe me contaba esas experiencias tan vívidas, ¿no? Eh, Porque en mi caso particular, bueno, acá somos muchos del interior de la provincia. Yo no conocía abogados, sabía uno que era amigo de mis padres, pero nunca hablaba con abogados, menos con jueces, y recién en la facultad los empecé a encontrar. Y a mí me gustaba ver la impronta, porque además no todos son iguales, cada uno lo hace desde un lado distinto, pero en definitiva nos ayuda a construirnos, en este caso ustedes, como futuros abogados. Esto forma parte de la experiencia. Bueno, la verdad es que la clase pasada yo quería hablar de jurisprudencia de la Corte Provincial. Y recuerden que dimos Álvarez Avelino para hablar de competencia y acceso irrestricto a la jurisdicción en materia ambiental, que fue una de las notas distintivas de ese fallo de corte. Después hablamos de los leading case, Rodoni, que era aquel en el que se quiso abrir una calle y un puente sobre el arroyo Napostá. Miren, me acordé ahora en una clase pasada el nombre del arroyo, y se suspendió la licitación o el acto hasta tanto se hiciera el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo. Después hablamos de otro tema interesante y curioso porque hacía realmente a la falta de estudio de evaluación de impacto ambiental con la ampliación de la flota pesquera, ese fallo de la Cámara Argentina de Pescadores Artesanales, también a mí me resulta muy interesante por lo que estudia el fallo.
y había empezado a anunciar el fallo Picorelli, sobre el que no pudimos avanzar. A ver si veo ahí la compañera que estaba con tanta inquietud por este fallo. Bueno, por ahí está sin la cámara prendida. Porque, ¿qué pasa? Es una situación que estamos viviendo en Mar del Plata, de la que hablamos a veces, vemos alguna noticia, y lo cierto es que todavía no se decidió el fondo del asunto en la Corte. Está tramitando en la Corte porque la vía procesal, fíjense, que ya que hemos hablado en algunos casos del amparo, yo particularmente insisto en los procesos que están regulados en la ley provincial 11723, pero aquí se trató de la protección del medio ambiente a través de una acción de inconstitucionalidad, que, otra vez, como sé que la mayoría no dieron procesal, les cuento, es una de las pocas modalidades o procesos en virtud de los cuales la Corte Provincial tiene competencia originaria. ¿Por qué? Porque lo que se acusa a través de la misma es, dentro de un plazo breve, desde la sanción de una ley o una norma, su colisión con la Constitución provincial. Entonces, claro, si yo pongo en colisión un decreto de un ejecutivo municipal o una ordenanza municipal, que son poderes públicos municipales, la autoridad que tiene que juzgarlos como superior, porque en este caso puede haber una contienda entre el Ejecutivo Municipal y el Legislativo, en este caso es el Consejo Deliberante Municipal, o entre los particulares y algunos de esos órganos, el organismo superior con competencia originaria es la Corte Provincial, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. La causa esta se llama Picorelli y otros, es la mujer, su familia y algunos vecinos más, contra la municipalidad de General Pueyrredón. Profe, una Sí, consulta. ¿Y cuál sería la diferencia entre interponer la acción de amparo y de inconstitucionalidad si también viola la Constitución, digamos? si vos lo hicieras por vía del amparo, tendrías que recorrer toda la instancia jurisdiccional, es decir, hacerla ante un juez de primera instancia, luego hacerlo, pasar por ante la Cámara, y eventualmente, si se reúnen los requisitos, poder acceder hasta la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Tendrías un camino más largo. Eh, de hecho, hay quienes sostienen que cuando no se hace dentro de los 30 días que marca la norma, te queda la vía ordinaria, es decir, hacer todo el caminito desde la primera, segunda instancia y llegar a la Corte por vía de recurso extraordinario. En cambio, yo la verdad que nunca lo conocí en persona ni lo he tratado al abogado que planteó esta acción, pero el día que lo haga lo voy a felicitar, porque rápidamente recurrió a esta figura que existe. Es más, yo la enseño, a mí me toca dar recursos cuando enseño procesal, pero no es habitual verla. Y él rápidamente encontró una respuesta a través de una medida cautelar, que todavía es más atípico, porque como vamos a ver, ahora voy a describir los hechos y cómo se sucedieron y cómo se plantearon y qué es lo que decidió la Corte, pero me anticipo a decirles que la Corte, en la primera presentación, admite la traba de una medida cautelar, cuando históricamente la Corte ha dicho que los actos emanados de los poderes ejecutivo o en este caso deliberativos de la administración pública se presumen legales, se presumen válidos, pero acá era tan ostensible la agresión a la cuestión ambiental por violación del principio de progresividad que decidió dictar una cautelar. Pero vamos a ver un poco el cuentito, vamos a ver la historia que nos afecta directamente como marplatenses, para después, inmediatamente, eh, plasmarlo reiterando estos institutos que les anticipé. Mar del Plata, igual que la ciudad de La Plata, los que la conocen, está rodeada por un cordón frutihortícola. Es toda una zona de quintas. De hecho, en los alrededores de Mar del Plata se deben a una vieja ley de colonización en la cual la provincia se había reservado
parcelas para darle a la gente que las cultivara en modo familiar y transcurrido una cantidad de años se las daban en propiedad. Eran parcelas de 10 hectáreas, de hecho las quintas, cuando uno ve el mapa cartográfico, están divididas más o menos en parcelas de ese metraje, de esas calidades. Pero bueno, es un poco la historia de la economía de la ciudad. Todo alrededor nuestro hay producción de tomates, de hortalizas, de vegetales, hay frutillares, y lo que tiene como ventaja es que desde la periferia de la ciudad a los centros de distribución y al consumo, hay menores costos de flete, mayor cercanía, se consumen productos más frescos, etcétera, etcétera. Otro tanto pasa en los alrededores de la ciudad de La Plata y en general así de todas las grandes ciudades. ¿Qué pasa? Hacia el año 2004, porque había permanentemente reclamos de los vecinos que desarrollaban sus vidas en esa zona periurbana por el uso de agroquímicos, logran que la gestión municipal de ese entonces, y la verdad es que con participación de todas las secretarías de medio ambiente, de desarrollo, de bienestar social, etcétera, etcétera, dictaran una ordenanza. Una ordenanza que era considerada muy buena porque establecía límites al uso de agroquímicos. No solo los establecía en metrajes y en distancias, porque establecía que no se podían aplicar agroquímicos a menos de 1000 metros de las zonas urbanas o periurbanas o de núcleos poblacionales, sino que había que hacer zonas de amortiguación, es decir, montes, básicamente, para que no se esparcieran los agroquímicos cuando se estuvieran aplicando por efecto de los vientos o de las lluvias, que en zonas cercanas solamente se podía hacer de manera manual o con mochilas, y así una limitación sin distinguir si los agroquímicos eran orgánicos o sintéticos o mixtos. La verdad es que si uno analiza esa primera ordenanza, responde a lo que técnicamente hoy se requiere como protección para el desarrollo de estas actividades. Y la misma preveía que si no se respetaban, se iban a aplicar multas. Puntualmente, ¿qué ocurrió? Durante los primeros años estuvo vigente la ordenanza, pero el municipio no aplicaba sanción. Entonces, claro, los vecinos que se veían afectados empezaron a presionar al municipio y comenzaron las primeras inspecciones y las primeras multas. ¿Quiénes se rebelaron entonces? Los productores. ¿Qué hicieron los productores? Una protesta, que siempre recuerdo y reitero en mis clases. Si ven el video de alguna clase que haya quedado grabada del año, no sé, 2020, digo lo mismo. Justo un miércoles fue la protesta porque yo recuerdo estar dando clases en un salón de los que dan a la plaza y estaba una suerte de tractorazo o de movimiento de todos los productores que le pedían a la misma gestión municipal, porque bueno, era en el 2004 el intendente era Pulti, que había logrado esa magnífica ordenanza, y ahora seguía Pulti y le habían ido a protestar, porque ¿qué es lo que decían? Que practicarlo era imposible porque los obligaba a trabajar con productos más bien orgánicos. Entonces, ¿qué sucede? Los rindes de la producción, cuando no se usan agroquímicos, son menores. Entonces, ¿qué pasa? Es más costoso y el producto es menos competitivo. Obviamente que es más sano. Cuando uno va y compra un producto orgánico, sabe que lo paga un pesito más, pero nos ilusiona justamente el hecho de que no tenga mucho agroquímico, que por ahí tenga mejor sabor, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, en el consumo masivo, termina viéndose afectado porque pierde competitividad. Por ejemplo, ¿con quién? Y por eso tanto lo remarcaba, con el productor de la zona frutícola de La Plata, que no tenía esas exigencias. Entonces, claro, si yo uso agroquímicos, le saco, voy a estimar, no sé, 1 tonelada de tomates por hectárea, y no usándolos tengo rindes de la mitad. Entonces, claro, se quejaron de que iba a colapsar o que iba a entrar en una espiral de debacle toda la producción frutícola.
Entonces, un poco presionado por estas circunstancias, el Ejecutivo dicta primero una ordenanza suspendiendo por 180 días los efectos de la primera, algunas de las prohibiciones, que ya de por sí eso era grave, y a los 180 días dicta una nueva ordenanza que modifica sustancialmente la anterior, donde reduce las áreas de amortiguación, las distancias respecto de las cuales se podía aplicar agroquímicos, y por sobre todas las cosas, decía que la prohibición era respecto a agroquímicos sintéticos y no los orgánicos. Pero en definitiva, la anterior era contra todo. Claro, en virtud de eso, y dentro de los 30 días de sancionada la ordenanza, se presenta Picorelli con patrocinio letrado, por él y por su familia y por sus hijos, acreditando que él vive en esa zona rural o periurbana, que además tiene una particularidad, no están bien delimitados los límites. La ordenanza anterior era más clara, acá quedaban en la nebulosa. Y yo imagino que todos ustedes han ido de paseo a Sierra de los Padres, a Laguna de los Padres, a la zona de Batán, y se produce algo curioso. Por ejemplo, uno toma Avenida Luro hacia Balcarce, y en la rotonda del hipódromo automáticamente aparecía el campo. Ahora están haciendo algún barrio privado, se desarrolló el barrio en un hipódromo de a poquito, pero en general comenzaba el campo. Sin embargo, cuando uno se mete en la zona de Santa Paula, o en la Gloria de la Peregrina, en todos estos pequeños pueblitos, y sale de los límites de la Ruta 226, hay grupos, es decir, conviven la quinta con la casa particular, la escuela, todo mezclado. Entonces es difícil establecer 1000 metros libres dentro de los cuales yo pueda aplicar agroquímicos. Entonces, ¿qué pasa? Una enorme cantidad de pobladores de la zona se ven afectados. Miren, de hecho, Ariel Genovese, que va a dar clases el miércoles que viene, pregúntenle, ¿dónde vive, profe? Dice, yo vivo en las sierras, pero no vive en la Sierra de los Padres turística. Él está en la parte de las sierras, es un lugar hermoso, pero en la parte productiva. Él vive en una zona de quintas. Y como él y como tantas otras personas, se veían afectadas por esta situación. Bueno, pero Picorelli, de armas llevar, inicia la acción, y justamente lo que le plantea es esto a la Corte, que se ven afectados sus derechos, su derecho a la salud, su derecho constitucional a un medio ambiente sano, hace una descripción de las ordenanzas, en el modo en que se habían ido planteando. Miren, yo tengo subrayado acá el fallo, a ver si lo puedo compartir, así no hago dos veces lo mismo, pero les marco las frases salientes, tanto de lo que planteó Picorelli como lo que resolvió la Corte, para que otra vez empezamos a entenderlo en palabras de los tribunales. A ver si puedo compartir, lo tengo abierto por acá. Lo están viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, fíjense, Picorelli, Jorge Tomás y otros con la contramunicipalidad de General Porredón, inconstitucionalidad de una ordenanza. El fallo de septiembre del 2014. Básicamente, ¿qué dice en su resolución la Corte? Estas son palabras de la Corte. Los actores, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad, promueven con patrocinio letrado demanda originaria de inconstitucionalidad en relación a alguno de los artículos de la ordenanza. Sostienen que este nuevo ordenamiento vulnera los artículos 1, 5, 31, 33 y 41 de la Constitución Nacional, 10, 11, 12, 1, y los artículos, bueno, pero básicamente el 28 de la Constitución de la provincia, y disposiciones de tratados internacionales de jerarquía constitucional, como la Ley General del Ambiente, que la conocemos, la Ley de Residuos Peligrosos, que ahora me queda la duda, cuánto vimos o no, la Ley Provincial de Protección de Fuentes de Agua, pero miren, les marco las que vimos, la 11723, de protección y conservación, etcétera, etcétera, y la Ley Orgánica Municipal.
relatan lo que ya vimos, que en el año 2008 el Consejo Deliberante sancionó una ordenanza, la 18740. Esta ordenanza, en su artículo primero, establecía un radio de 1000 metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales. Esto es lo que recién yo les describía cuando hablábamos de los barrios o pequeños barrios de la periferia, ¿no? Y en la totalidad de la planta urbana, en la que se prohibía la utilización de cualquier producto químico y o biológico de uso agropecuario y o forestal, en particular plaguicidas y o fertilizantes. Era con todo. El artículo cuarto disponía que dentro de la zona de seguridad fijada por el artículo primero debía establecerse una barrera vegetal cuyo objetivo sería impedir y o disminuir el ingreso descontrolado de agroquímicos hacia barrios y o zonas urbanas aledañas. ¿Y qué dicen? Que esa ordenanza garantizaba eficazmente la protección y ejercicio de diversos derechos consagrados por la Constitución, otra vez, invocando la Ley General del Ambiente, la Ley Provincial, la Ley de Residuos Peligrosos. Hablan de la Ley de Residuos Peligrosos, básicamente, porque el residuo peligroso es el envase en el que se transporta y se acopia, se guarda el agroquímico, que también tiene un tratamiento especial. Recuerden que en el primer semestre del 2012 fueron sancionados con multa por primera vez episodios de fumigaciones que se consideraron en infracción a la mencionada ordenanza. Y que ante esta situación se tendió a la modificación. Afirman que luego de una audiencia pública, yo no recuerdo esta audiencia pública, digo la verdad, se sancionó una ordenanza modificatoria de la anterior, y en la que se aclara que la prohibición era solo para plaguicidas de síntesis, cuando anteriormente se prohibía de forma integral el uso de cualquier producto químico y biológico de uso agropecuario. Por el artículo 2 se suspendía por el término de 150 días, y la suspensión de la ordenanza precitada, ahí es donde se produce el primer acto groseramente regresivo, absolutamente discrecional, en violación de una norma votada por el mismo cuerpo legislativo. Las abuelas decían, borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Bueno, esto es lo que ocurrió. El Consejo Deliberante saca una buena ordenanza y después, por una situación de presiones, saca una en un sentido contrario. De hecho, cuando uno habla con los actores que intervinieron, la verdad es que en la segunda ordenanza no tuvieron despacho favorable de comisiones y de las propias secretarías del Ejecutivo. Todos veían que esto no iba, es decir, se la juega el intendente, en principio por la presión de un sector importante, pero contra todo lo que hubiera correspondido si uno respetaba las normas ambientales, y se presiona o se trabaja o se actúa una norma absolutamente regresiva. Describe que la franja transicional periurbana fue menor. Este párrafo es muy descriptivo. Explica que la mayoría de ellos, la mayoría de los vecinos, vive en la periferia de la ciudad de Mar del Plata, donde no existe red de agua y el suministro extra proviene de la extracción de las napas subterráneas, existiendo pozos clandestinos para el riego de los cultivos que permanecen abiertos y permiten la filtración de productos químicos en forma directa a las napas. Ese es otro de los problemas. Muchos creemos que solamente cuando estoy rociando el agroquímico y el viento lo transporta o lo traslada de un lugar a otro, me veo afectado. No, también por precipitación o por lixiviado. Es decir, el agua de lluvia o el agua de riego lo hace descender muy lentamente, pero llega inexorablemente a las napas acuíferas, de las cuales después tomamos el agua para beber, sobre todo, insisto, para la gente que no tiene agua corriente. Entonces, es gravísimo el problema. Y a raíz de la nueva ordenanza, estos pozos se encuentran en una zona donde ahora sí se podría fumigar, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, dado que están ubicados en lo que antes era zona de seguridad. Bueno, y describen estas situaciones que yo les fui anticipando. ¿Qué termina diciendo? Indican, bueno, habla otra vez de la zona de seguridad, cosas que les expliqué. Y esto es importante, por eso lo destaqué con otro color, que la ordenanza impugnada es contraria a los principios de progresividad, congruencia y de no regresión, y realizan un relato pormenorizado de los efectos nocivos que tiene el uso de agroquímicos. Es decir, invocan los principios que estudiamos
en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, sobre los que tanto hemos machacado. Fíjense, progresividad, congruencia y no regresión. Los tres absolutamente violados con la nueva ordenanza que era regresiva. ¿Qué termina diciendo la Corte? Bueno, en primer término, porque insisto, esto es una medida cautelar en el inicio del proceso que todavía no tuvo sentencia definitiva. En primer término, cabe señalar que la pretensión expuesta, prima facie valorada y dada la índole de los derechos en juego, no exhibe obstáculos que mellen su aptitud para ser propuesta en esta litis por medio de la acción originaria de inconstitucionalidad. La Corte lo dijo difícil. Yo hubiera dicho, la acción resulta procedente o pertinente, pero bueno, es más florida la Corte que son simple juez de cámara. Pero ¿qué dijo? Que la acción era proponible. Luego, fíjense, dice la Corte, este tribunal ha resuelto reiteradamente que el examen de los requisitos a los que se haya sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad de que gozan las leyes. Se ataja, dice, ojo que yo no te doy medidas cautelares en general en esta materia. Pero destaco más abajo en el fallo. Ello en el entendimiento de que si bien las normas legales o reglamentarias gozan de una presunción de validez o constitucionalidad, la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo su verosimilitud. Es decir, otra vez, cae sobre los requisitos previos que tienen que ver con la concesión de las medidas cautelares. Básicamente que haya un grado de certeza que le permita al juez, en cierto modo, anticipar cuál podría llegar a ser la solución. Pero acá lo más importante, en el caso, las circunstancias excepcionales que habilitan la protección cautelar se encuentran configuradas. En cuanto atañe al derecho constitucional que se denuncia como vulnerado por ordenanza impugnada, esto es, el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado, la demanda exhibe argumentos y se apoya en prueba documental que, prima facie analizadas, dan sustento a la pretensión que contienen, teniendo en consideración que las normas y medidas que establecían un determinado marco de protección para los habitantes del partido de General Pueyrredón frente al uso de productos agroquímicos han sido reemplazadas por un régimen que brinda un marco de protección inferior o más estrecho, circunstancia que puede constatarse mediante la simple comparación entre el texto de una y otra. Es decir, no hacía falta una gran prueba. Me fijo que una era más nutritiva que la otra, por simple comparación. Acá no hizo falta pedir un informe técnico previo, una pericia, no, era claro. En virtud de eso, ¿qué dice en otro tramo? Desentenderse de los efectos que sobre la población pueda provocar la iniciativa de reformas normativas como lo aquí analizada, se exhibe, al menos en esta instancia inicial, reñido con el principio de progresividad vigente en la materia. Bueno, ¿qué hace en definitiva la Corte? Entonces, suspende esos artículos de la ordenanza que se consideraban como regresivos y deja vigente la ordenanza anterior de manera subliminal. ¿Por qué? Porque no podía dejar sin ningún control esta situación. A partir de ahí se le dio intervención a la municipalidad hizo una serie de planteos, decía que la acción de amparo era solo para los actores, entonces que solamente había que delimitarlo al área de influencia de la vivienda de Pecorelli, y la Corte obviamente dice, no, mire, lo pidió Pecorelli, pero esto es común a todos los vecinos de la zona. Lo pidió él de manera individual, pero afecta a todos. Después le pedían que dictara una medida, perdón, para el dictado de la medida cautelar habían pedido una caución juratoria, que demoró en darse, pero finalmente se dio. Pero bueno, lo concreto es que la Corte tomó cartas en el asunto, recepcionó la vía procesal, dictó una cautelar, y hoy está en debate, como suele ocurrir con estas causas,
que lamentablemente demoran años, pero la tranquilidad es que se dictó la cautelar. La preocupación hubiera sido que no se dictase y se siguiera contaminando y usando agroquímicos sin un pronunciamiento de la Corte. ¿Cómo se va a decidir? Bueno, obviamente yo no tengo una bola de cristal, pero conociendo la Corte, va a ordenar que se dicte una ordenanza nueva de las características de la precedente. Y sobre todo, que se haga de alguna manera participativa, con algún debate, una explicación por parte de todos los interesados. Porque aquí, otra vez más, como he dicho en varias de las clases, se produce una confrontación entre lo que es ético y lo que no lo es, o básicamente entre el interés económico de algún sector y la salud y el cuidado del medio ambiente por otro, que acá colisionan claramente. Este es uno de los fallos que es importante que conozcamos porque nos afectan directamente como vecinos de Mar del Plata o de la zona, y esto se reitera en muchas ciudades del interior, en muchos núcleos poblacionales, el uso, bueno, aquí no es tan común porque no los vemos en las ciudades, pero en los pueblos se ven los aviones fumigadores que deberían transitar por corredores seguros, porque siempre alguna pérdida, alguna gota del agroquímico termina cayendo, y en definitiva se termina dañando la salud de la población, que es el bien superior o protegido, y del ambiente mismo en definitiva. La Corte hoy tiene una visión menos antropocéntrica y más ecocéntrica. Ahora lo vamos a ver en alguno de los fallos que tengo para repasar en un ratito más. Pero bueno, yo les voy a pedir por supuesto que lo lean, es muy cortito, lo tienen compartido en el campus. Fíjense que yo acá en el campus les tengo... En el campus tienen, como les había dicho, el fallo Avelino, Álvarez Avelino, no sé por qué le puse Avelino, porque me gustó el nombre, es Álvarez Avelino. El fallo Rodoni, Cámara de Pescadores, Picorelli, que acabamos de ver, y Mancuso, que creo que algún comentario les hice, pero bueno, se los hago rápidamente porque quiero pasar a ver un ratito de fallos de Nación. Mancuso es un abogado que interpuso un amparo oportunamente, tramitó ante la Justicia Contenciosa Administrativa de La Plata y finalmente llegó a la Corte, por obras que se estaban realizando en la Ruta 6, para los que van a, si alguna vez han ido, por ejemplo, a Ezeiza, desde acá, desde Mar del Plata, se desvían por Echeverri y van para el lado de Cañuelas. Bueno, toda esa ruta es relativamente nueva, es muy ágil, llega hasta Luján. Cuando la tomamos los marplatenses, para ir hasta... Recién empezamos a ver población densa en la zona de Canning, pero si uno la continúa, pasa por cerca de Pilar, y claro, cuando se empezaron a hacer las obras, eran proyectos muy antiguos, no se había hecho una evaluación de impacto ambiental. Y un buen día este abogado las hace, pero claro, ¿qué descubre la justicia? Que ya estaban muy avanzadas. Y es verdad que no se había hecho evaluación de impacto ambiental previa ni audiencias públicas. Pero ¿qué es lo que meritó, para hacerles una síntesis, la Corte? Que ya era imposible volverse atrás, pero lo que sí, con todas las obras que restaban hacer, que eran accesos, que eran parquizaciones e inclusive mejoramientos, sí se debían tomar medidas y esos efectos se debían hacer audiencias. Es decir, aquí se trataba de una mega obra que ya se había desarrollado, pero faltaban obras complementarias y también se podía optimizar. Por ejemplo, como haciendo barreras protectorias, mejorando los puentes, mejorando los desagües, bueno, forestándola, etcétera, etcétera. Porque lo que consideró en este caso la Corte es la dinámica de los procesos. Y que volverla atrás para evaluar si después se podía hacer era prácticamente imposible. Es decir, sería como si hoy nos pusiéramos a decidir si el embalse del Chocón afecta o no al medio ambiente. Mirá, se hizo en el año 75, entonces no se requería, pero ¿qué podríamos hacer? Quizás obras complementarias.
no podíamos hacer desaparecer una obra hidroeléctrica de esa envergadura. Bueno, un poco el mensaje de la Corte en Mancuso es ese, que todavía se sigue trabajando el fallo. ¿Por qué? Porque no están acabadas las obras, entonces hay un contralor permanente. Como vieron que ocurre con el fallo Mendoza por la cuenca Matanza-Riachuelo, que la Corte sigue vigilando el cumplimiento de sus objetivos, bueno, con Mancuso está sucediendo lo mismo, pero en lo que es el área de la Corte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto entonces para cerrar un poquito, vuelvo al campus, donde lo dejé, acá. Vuelvo al campus, estos son los fallos de la Corte de la provincia que seleccioné que me parecen significativos. Después en la bolilla siguiente, en donde tratamos la Ley General del Ambiente, yo tengo separados 3 o 4 fallos, se los voy a contar rápidamente. Permiso que me tomo un agua. Porque respecto de algunos ya hemos avanzado. Respecto al de las represas sobre el río Santa Cruz, me preguntaron la clase pasada, así que ya se los spoileé, ya les dije un poco cómo terminaba. Sí los invito, fíjense que acá hay un enlace de un video, es muy interesante, es un video de 12 minutos creo, pero está muy bien realizado, lo hizo FARN, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, una ONG a la que siempre les recomiendo que sigan, porque es una ONG jurídico-ambiental. Hay mucho material ahí, mucho material, por si ustedes después tienen que trabajar en una causa, porque suben información permanentemente de fallos, de actividades, y por sobre todas las cosas la integran abogados ambientalistas. Así que hay mucho material. En otras clases con más tiempo lo comparto, pero insisto, les dejé el link, o sea que cuando tengan un ratito mírenlo, porque básicamente lo que hace es describir el conflicto a través de imágenes, donde entrevistan a algunos de los protagonistas y cuentan un poco cómo se fue elaborando, y lo que se concluye en el video es que no ha habido participación ciudadana, que es uno de los mayores defectos, pero sí muestran las dos posturas de la gente que disfruta del río Santa Cruz para esparcimiento o como medio de vida, o hay un personaje muy caracterizado de un pueblo originario que dice que el río es como parte de su ser, y por otro lado los que dicen, che, acá en esta zona no hay actividad industrial, esto generaría trabajo, nos traería progreso, etcétera, etcétera. Otra vez, la eterna disputa entre los dos sectores, ¿no? El que quiere beneficiarse económicamente y el que es proteccionista. Está muy bien logrado. Para cuando comiencen a verlo, yo no sé las creencias o pertenencias o banderías políticas de cada uno, no solo tienen todo el derecho, sino que es sano que tengan sus principios políticos, pero van a ver que empiezan a pegándole un gobierno y después le terminan pegando al otro, ¿eh? O sea que cuando empiecen no me cambien de canal, mírenlo completo y van a ver que todos la ligan, porque en definitiva todos los gobiernos terminan siendo responsables por acción u omisión en muchos de estos episodios. Bueno, y básicamente, como les conté la clase pasada, aquí lo que se hizo fue poner en movimiento un proyecto muy antiguo que había de hacer represas en el río Santa Cruz. No es un invento de hace 10 o 15 años. Es un proyecto que tenían en nuestro país a través de los ministerios, que ya no sé cómo se han llamado porque van cambiando los ministerios cada tanto, pero la Secretaría de Energía Hidroeléctrica los tenía planificados ya para mismo la época en que se hizo el Chocó. Y la verdad es que cuando se licitan las obras, donde sale adjudicataria básicamente empresas argentinas en sociedad con empresas chinas, porque China iba a financiar las obras, se aprueban sin haber tenido una evaluación de impacto ambiental por parte del gobierno nacional, por parte del gobierno federal. Se lo había hecho solamente por el gobierno provincial, que como vamos a ver en otros tantos fallos,
siempre priman las localías, es decir, con tal de quedarse con la obra o con la actividad o con el recurso económico, miren un poco de costado. De hecho, es algo que explica el video. ¿Qué sucede acá? La provincia de Santa Cruz hizo un dictamen favorable de evaluación de impacto porque tomó como válido uno que había presentado la propia empresa que había ganado la licitación y autorizaron el comienzo de las obras. Y frente a esa situación se presenta un amparo, esto se los dije, lo lleva adelante la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, y logran que la Corte dicte una cautelar, porque verifican que primero no era una competencia provincial, sino que era una competencia federal, justamente porque afectaba al Parque Nacional Los Glaciares, porque el llenado de las represas iba a inundar el lago argentino, porque tenía una cota muy elevada. Entonces había que reestructurarlo. Y además, faltaban muchos estudios y no se habían hecho las audiencias públicas que correspondían, no tanto por la Ley General del Ambiente, sino por la propia Ley de Represas, que establecía como procedimiento previo que debían realizarse en el Congreso Nacional, que después tuvieron lugar. Pero ¿qué hizo la Corte? Suspendió las obras hasta tanto se expidiera la justicia. Dictó una cautelar y le remitió para que se sustanciara la cuestión a la justicia contencioso administrativa federal, que bueno, hizo todo su tránsito en primera instancia en la Cámara, y la realidad es que se está haciendo la evaluación de impacto ambiental, o se hizo, se está readecuando la obra, pero es muy probable que la misma se termine llevando a cabo. Lamentablemente, porque, como también surge de explicaciones de gente muy informada, la energía que se va a generar con la misma y transportarla desde allí hasta la red interconectada nacional podría suplirse fácilmente con generadores fotovoltaicos, es decir, energía solar o energía eólica a un costo muy inferior. Es decir, vamos a contaminar mucho gastando mucho cuando podríamos contaminar nada gastando poco. Ese es el final del cuento. Pero bueno, aquí es cuando vemos que los tribunales, o en este caso las Cortes, no pueden fijar políticas de Estado, más allá de que siempre se dice que están metiendo las narices. No, lo que hace dictar cautelares no le dice a los gobiernos para qué lado tienen que ir, lo que hace es aplicar las normas. Por eso es tan importante que todos los tribunales tengan independencia de la situación de coyuntura, porque a veces por una situación coyuntural se toman decisiones que terminan hipotecando no las economías, sino las vidas y la salud de las personas y el propio ecosistema, que en definitiva es lo que va a ocurrir con las represas. Hoy, que se sigan haciendo represas, si ustedes me dicen que es para controlar inundaciones, para regular cuencas hídricas, lo entiendo, pero para generar energía hay otros modos más económicos. Y lo primero que tenemos que hacer, no tanto pensar en generarla, sino en gastar menos. Yo hace un ratito estaba por mi casa apagando luces, lo que siempre les digo. Gastamos mucho esfuerzo en oponernos, que es válido, a los medios o la producción de energía contaminante, pero también estaría bueno que hiciéramos lo mismo en ahorrar energía, en ir por la facu apagando la luz de las aulas cuando no están ocupadas, en movernos a pie en vez de en automóvil cuando son distancias cortas, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es un sermón, es una clase de derecho esto. Así que voy a seguir. Miren el video del fallo de la Corte para que vean, insisto, cómo la Corte no tuvo reparos en dictar una cautelar otra vez que afectaba no solo los intereses de la provincia, sino de el gobierno que en ese momento había autorizado la obra, habían dado inicio, el gobierno que estaba gobernando, la redundancia, perdón, la misma autoridad que la había iniciado seguía al frente de la presidencia y la Corte la paró. Pasó otro gobierno y ahora la obra se va a hacer, pero después de haber hecho todo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Porque ustedes siempre recuerden que el proceso de evaluación puede ser autorizar la obra, no autorizarla o someterla al cumplimiento de una serie de requisitos. Aquí, ¿qué es lo que se hizo?
se tuvo que reproyectar, justamente bajando la cota, bajando la ubicación, modificándola sustancialmente para que no generara el impacto ambiental más grave, que justamente era la afectación del Parque Nacional Los Glaciares. Es interesante. Bueno, siguiendo un poco con la Corte tomando cartas en asuntos en los que en principio no había sido citada. El fallo Salas, Dino y otros contra provincia de Salta está directamente relacionado con la ley de bosques. La ley de bosques la van a ver la clase que viene con Ariel Genovese. Pero básicamente lo que ha hecho la ley de bosques nativos, que también es una ley de contenidos mínimos, estableció en su reglamentación 3 tipos de bosques. Los bosques que estaban dentro de áreas que debían ser nomencladas como áreas rojo, áreas en colorado, donde no se podía hacer ninguna actividad. Las áreas verdes, que son las de explotación forestal, porque de hecho nosotros nos proveemos de madera, de leña, es decir, hay bosques o montes que son productivos lícitamente, que básicamente son los que se pueden renovar, los que son el resultante de sembradíos, etcétera, etcétera. Y después una zona amarilla de bosques de transición, donde solamente se pueden extraer algunas especies o con determinado control. Pero básicamente lo que establecía la ley es que debía hacerse un inventario que debía realizar cada provincia, porque tiene sus injerencias o su competencia o su gobernanza, para decirlo en términos internacionales, ambientalistas, la gobernanza sobre su territorio provincial. ¿Y qué ocurre acá con la provincia de Salta? Salas es parte de un pueblo originario, de una comunidad que vivía en la zona de las yungas, en Salta, zonas selváticas, y advierten que se venía talando y levantando, destruyendo el bosque, por la yunga, indiscriminadamente. ¿Y qué sucede? Ellos viven no solamente en ese medio, sino también de ese medio, porque son recolectores, cazadores, y lo que advertían es que en zonas que en principio debían ser intangibles, la autoridad salteña, a pedido del interesado, iba cambiando la zona roja por zona verde o por zona amarilla, según las necesidades de cada uno. Si ven el campus, también tengo un link que dice Desmonte en Salta. Este es un video, ¿se acuerdan del programa de Pergolini y CQC? Que eran documentalistas. Bueno, la verdad que está muy clarito porque es con entrevistas. Era otro periodista antes que estuviera Malnati, pero la verdad que cuando busqué un antecedente describe el caso claramente y entrevista a los pobladores, donde muestra cómo practicaban el desmonte. Porque a veces el desmonte no es solamente para aprovechar la leña, sino para que tierras de selva o de yunga después se utilizaran para explotación agropecuaria, básicamente para sembrar soja, y con la pérdida de ecosistemas que esto significaba. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En las instancias originarias, los tribunales locales, la primera instancia, la Cámara y finalmente la Corte salteña rechazan la acción de amparo porque dicen que no estaba probado o acreditado el daño y que la facultad de zonificar la ejercía dentro de su jurisdicción la propia provincia. Para decirlo muy sencillo, transcurre en toda la justicia salteña un trámite donde no les dan lugar a la acción, interponen el recurso extraordinario, rechaza la Corte salteña el recurso extraordinario y van en queja a la Corte de Nación, y la Corte de Nación toma el caso y justamente verifica eso, que la provincia no había cumplido con esa manda normativa que era zonificar, y que de hecho se estaba llevando a cabo un desmalezamiento o un desmonte en zonas
que todavía no estaban delimitadas. Es decir, no había cumplido con lo que mandaba la Ley Nacional de Contenidos Mínimos que importaba la zonificación. Entonces, ¿Una consulta? ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, escucho. Yo tenía entendido que Salas Dino era competencia originaria, un amparo en la Corte, ¿puede ser? No, justamente Salas Dino tiene esa característica, que la Corte lo toma y después le devuelve la Ah, competencia. sí, ahí está, ahí entendí, me había confundido. Lo toma por el principio precautorio, el artículo 2. Advierte, es un fallo muy interesante, yo se los resumo, la verdad que podríamos Está leer, bien, ahí entendí. pero básicamente lo que hace la Corte es eso, dice, miren, tengo que ocuparme yo porque ustedes no están atendiendo las cuestiones urgentes. Primero, suspendan todas las concesiones en los distritos que habían sido objeto del reclamo de Salas y de todo su grupo, o de todo ese núcleo. Y le da un plazo para que dicte la ley provincial donde establece la zonificación, vamos a decir así, de modo inamovible, y recién después le devuelve la competencia, porque aclara justamente que es una competencia local. Lo que pasa es que como no estaban respetando los principios constitucionales y los principios esenciales de la ley general del ambiente, tiene que actuar. De hecho, la causa volvió a Salas. Esto es una mecánica reiterada. Ahora vamos a ver, miren, está más abajo. Yo les recomiendo que vean como les dije, el videito ahí que tienen para compartir. Pero miren, acá tengo el fallo de la Corte de Justicia sobre Andalgalá. Andalgalá es una población en La Rioja donde había un proyecto de mega minería y el municipio de Andalgalá había logrado hacer un estudio con una universidad pública donde justamente se advertía de todos los perjuicios que le iba a rogar a la población la realización de ese mega emprendimiento. ¿Por qué? Porque se iba a hacer un emprendimiento minero a cielo abierto, con voladuras, se iba a usar una gran cantidad de agua, que era el agua que de los nevados de la cordillera después terminaba siendo utilizada para el consumo de la población de Andalgalá, etcétera, etcétera. Se inicia una acción de amparo, cumple con las primeras diligencias, un juez con competencia en lo criminal, porque ahí también era indiscriminado, ordena unas medidas y de pronto, ¿qué dice el juez de primera instancia? Miren, la verdad que la complejidad del caso excede una acción de amparo. Así que les rechaza el amparo, el dictado de medidas cautelares y los manda a que inicien una acción autónoma de tipo ordinario. ¿Qué hacen los pobladores de Andalgalá? Apelan a la Cámara y la Cámara dice, no, tiene razón el juez, es muy complejo, esto excede el debate que podría darse en un amparo, así que le rechazan el amparo y confirman la decisión del juez que tenían que iniciar una acción ordinaria de conocimiento y acreditar si realmente había peligro, etcétera, etcétera. Van a la Corte. ¿Qué es lo que dice la Corte de La Rioja? No, mirá, solamente pueden ser abordados vía recurso extraordinario las sentencias definitivas. Esta no es definitiva porque a vos no te dijo que no, te dijo que tenés que ir por un camino que es más largo, pero no te dijo que no. Entonces le rechaza el extraordinario. ¿Qué hacen los pobladores? Interponen recurso extraordinario federal. Otra vez, la Corte local se los rechaza y lo toma la Corte de Nación y dice, ustedes están locos. Ustedes no pueden postergar una decisión por una cuestión meramente formal. Justamente en materia ambiental lo que tienen que ser después es proactivos. Tienen que verificar sobremanera si se está produciendo el daño de una manera activa y dictar la cautelar y después si quieren tomarse el tiempo para decidir. Pero le anuló el fallo a la Corte Provincial y la mandó a que abriera el amparo y que dictara la cautelar. Entonces, ¿qué es lo que vemos otra vez? La colisión entre a veces los intereses localistas, otra vez, que miran de costado, y la Corte de Nación poniendo orden. Bien, por acá lo tengo separado, obviamente, como pensaba darlo, pero para que no sea muy extenso, les comparto algunas
Ah, tengo abierta la página, decía, ¿por qué no puedo abrirla? Porque estoy viendo otra cosa. Esperen que salgo de página. Esto de compartir esta. Y voy al fallo en Navegalá. Miren algunos conceptos. Muy rápido, fíjense que es del 2016. La causa es Martínez, Sergio Raúl y otros contra Agua Rica. Y la propietaria básicamente describe que un grupo de vecinos domiciliados en el municipio de Navegalá, provincia de Catamarca, perdón, dije La Rioja, no me maten, era una provincia minera, perdón, Catamarca, qué suerte que lo leí, Navegalá, Catamarca. Produjo acción de amparo contra la mencionada provincia, la empresa minera y el citado municipio, con el objeto de obtener la suspensión de todo trabajo de instalación, transporte, construcción o preparación destinado a la explotación de las minas de Agua Rica, ubicada en los nevados de la Conquija, así como el cese definitivo de dicho emprendimiento, etcétera, etcétera. Voy con lo que les marqué. Afirmó que las autoridades municipales de Andalgalá, esto lo dicen los actores, encomendaron a la Universidad Nacional de Tucumán la realización de un análisis del informe de impacto ambiental de la mina Agua Rica, que fue confeccionado en 2008. Según indicaron, de ese informe pueden extraerse las siguientes conclusiones. El proyecto genera riesgo de avalanchas, derrumbes o deslizamientos que pueden afectar a la ciudad de Andalgalá, dado que el área de la mina presenta una topografía escarpada. Bueno, la escombrera que se prevé utilizar no reúne condiciones. En mediano o largo plazo puede ocurrir la migración de lixiviados, es decir, precipitación por las lluvias, y un avance progresivo de la pluma de contaminación hacia los niveles de acuíferos subterráneos, con contaminación no remediable, etcétera, etcétera. Lo paso rápido porque si no los voy a aburrir, miren todo lo que hay para leer, pero es importante porque describe el informe particular, o mejor dicho, que habían pedido desde el plano municipal a una universidad pública. Primero, bueno, acá está que el juzgado de control de garantías de la provincia de Catamarca declaró formalmente admisible la acción de amparo, primero, pero después, con posterioridad, el magistrado resolvió declarar la inadmisibilidad de la acción con fundamento en la necesidad de mayor debate y prueba. Dicha decisión fue confirmada por la Cámara de Apelación, que sostuvo que la materia debatida merece ser tratada en otra acción que habilite una mayor amplitud probatoria y que en el caso existían previas vías paralelas administrativas, es decir, lo mandaban a agotar la vía administrativa. Contra dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso de casación ante la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca, el que fue declarado inadmisible por no cumplir con el requisito de sentencia definitiva, como se les decía. Bueno, les rechazan el extraordinario, van a la Corte. La apelante señala en primer lugar que la sentencia recurrida es equiparable a definitiva en tanto le ocasiona un perjuicio de tardía o muy dificultosa reparación ulterior, dado que mantiene en pie la amenaza de la instalación del emprendimiento destinado a la explotación minera. Afirma concretamente que la demandada comenzó la ejecución de obras y que existe peligro de daño ambiental inminente para el pueblo. Entonces, en el caso que dice la Corte, concurren las circunstancias excepcionales que permiten superar dicho óbice formal, es decir, la jurisdicción local. Ese es el óbice formal al que refiere la Corte. Pues de las constancias de la causa, especialmente de la resolución tal de la Secretaría de Estado de Minería de la provincia, se desprende que la medida dispuesta es susceptible de producir un agravio al medio ambiente que, por su magnitud y circunstancias de hecho, puede ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior. En efecto, de la resolución mencionada, por la cual se aprobó el informe de impacto ambiental, surge que la provincia demandada admitió la existencia de problemas ambientales que la empresa debía solucionar antes del inicio de los trabajos, tanto respecto del área de Mina Andalgalá como del área de proceso Campo Arenal, que es donde van a tomar el agua, donde van a hacer el depósito de los excedentes, etcétera, etcétera. Bueno, fundamentalmente, ¿qué hizo la Corte? Entonces, intervino y dijo: en tal contexto, no puede desconocerse que en asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio que, sin trascender el límite de su propia lógica, ponga el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin. En esos casos se presenta una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador. Es decir, quiere un juez
protagonista, como hemos visto decirle a Lorenzetti en muchas oportunidades. Y asimismo, es importante señalar que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro. En ese sentido, la realización de un estudio de impacto ambiental previo al inicio de las actividades no significa una decisión prohibitiva del emprendimiento en cuestión, sino antes bien una instancia de análisis reflexivo realizado sobre bases científicas y con participación ciudadana. Fíjense lo rico que es este pacto. El juez activo, el principio de prevención o precautorio, que evaluar el impacto ambiental no significa prohibir, sino que lo que hay que reunir es información, participación ciudadana, sobre bases científicas, etcétera, etcétera. Es un poco el norte que sigue la Corte. Otra vez, como les he anticipado, fíjense, la Corte Nacional yendo por sobre las provinciales cuando tienen intereses localistas. La Corte de la Provincia de Buenos Aires trabaja muy en sintonía con el pensamiento de la Corte de Nación, porque realmente, como les he remarcado desde las primeras clases, es una Corte con un marcado perfil ambientalista. De hecho, aquí no tiene reparos en establecer condenas. Por ahí no hemos tenido casos tan sonados a nivel nacional, en este momento yo no los recuerdo, pero sí en sintonía. Sí, el caso Salas, que bueno, recién una compañera se me escapó ahora de la pantalla que era, que no la tengo a la vista, es un caso muy conocido porque es uno de los primeros que se dictó, ahí está, que se dictó una sanción o una condena, de tipo penal, de tipo legal, por no respetar la ley de bosque. El fallo de Andalgalá es un fallo contra la minería a gran escala. La medida precautoria dictada respecto a las represas sobre el río Santa Cruz se dictó presidiendo el Ejecutivo un gobierno enormemente comprometido con la provincia que estaba haciendo sanciones, es decir, no le tembló el pulso en hacerlo. Y miren, en otro fallo muy reciente, que es otro de los que compartí, es el eterno conflicto por el aprovechamiento del río Atuel entre Mendoza y La Pampa, que la Corte a veces se toma demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque dijo es un conflicto interprovincial, que traten de resolverlo ellos. Es como está pasando hoy con el tema de la coparticipación entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional. Aboga a la Corte porque autocompongan el conflicto, pero lo cierto es que eso no estaba ocurriendo, y de hecho en el fallo que termina dictando, que también es muy reciente, sobre el río Atuel, les fija términos y dice que hay un interés que supera a las provincias, que supera a los gobiernos, porque acá es como que se iban arreglando, bueno, el gobierno de una provincia con el gobierno de la otra, por ahí el mismo signo político, no vamos a andar generando conflictos, o por ahí con signos políticos distintos, bueno, te negocio esto, te negocio aquello. Y la Corte dice, no, esto excede la política. Es más, excede a la actual población de las provincias. Esto es un tema que las trasciende. Porque justamente habla, como les decía, tenemos que tener una mirada ecocéntrica, no antropocéntrica. Y tenemos que pensar en que estamos administrando no el agua para los regadíos actuales y para que vivan nuestras poblaciones actuales, sino para las poblaciones futuras, ese compromiso intergeneracional. Miren, se los digo en muy poquitas palabras, que también lo tengo separado por acá. ¿Cómo se llama ese fallo, profe? El conflicto del río Atuel. A ver. Se lo subo, para un segundito que no sé por qué se me escapó. Lo que pasa es que cuando lo abro, sí, no lo tengo guardado, pero igual nos va a permitir verlo.
porque tengo el sumario, hice trampa, esto es más fácil de ver, porque no es todo el fallo. Ustedes acostúmbrense que cuando buscan en las páginas de la Corte de Nación, viene el sumario, que es un resumen, es decir, el fallo es extenso, pero tiene un resumen elaborado por ella misma sobre los puntos más destacados que hacia la actividad del estudio. Bueno, básicamente describe que es un conflicto histórico entre la provincia de La Pampa y la provincia de Mendoza, porque la provincia de Mendoza, que hizo diques y reguló con represas el caudal del río Atuel, y lo que le pasa después al río de La Pampa es poco y nada. Y acá lo importante, el tribunal se pronunció sobre cuestiones de suma trascendencia, dicen. ¿Qué dice el fallo? Lo que importa. Toda vez que el ambiente es un bien colectivo, de pertenencia comunitaria, de uso común e indivisible, resulta necesario para la solución del conflicto enfocar el problema no solo desde las pretensiones articuladas por las provincias, sino desde la perspectiva de los múltiples afectados involucrados. Precisamente por esta razón, afirma la Corte, la solución no puede limitarse a resolver el pasado, sino, y fundamentalmente, a proyectarse hacia una sustentabilidad futura de los recursos naturales involucrados en el objeto del litigio. Con ese andamiaje, subraya la sentencia, la solución de un conflicto ambiental, en la especie un litigio entre dos provincias originados en sus inicios por el uso y aprovechamiento de un río interprovincial, exige la consideración de intereses que exceden un marco meramente bilateral para adquirir una visión policéntrica. En tanto, más allá de los intereses personales, hay que tener en cuenta no solo la cantidad de agua que debe ser destinada a la conservación del ecosistema interprovincial para que mantenga su sustentabilidad, sino también el interés de las generaciones futuras, cuyo derecho a gozar del ambiente está protegido por el derecho al suelo. La visión y regulación jurídica del agua basada en un modelo antropocéntrico y puramente dominial, que solo tiene en cuenta la utilidad privada que una persona puede obtener de ella, afirma la Corte, ha cambiado sustancialmente en los últimos años en favor de un paradigma ecocéntrico o sistémico, que no tiene en cuenta solamente los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema, como bien lo establece por otra parte la Ley General del Ambiente vigente en nuestro sistema jurídico. Bueno, termina hablando del derecho al acceso al agua potable, que la Corte caracteriza, que hay otro fallito que yo les compartí, que es sobre Caleta Olivia. María Teresa Martínez, es la actora Martínez, María Teresa, donde también demanda por la provisión de agua potable en la ciudad de Caleta Olivia. La Corte tiene esa mirada trascendente. Por eso, una vez más, lo que quiero remarcar, y como corolario, ya terminando la clase, es que cuando nos genera inquietud encontrar respuesta por parte de la justicia, alguno de ustedes me preguntó en las clases pasadas, sí, los jueces saben, no saben derecho ambiental, creo que fue la pasada, y yo les decía, miren, también está el compromiso de nosotros, de ustedes que están cursando la materia. Tienen que saber, miren en qué modo se los planteo, que hay una luz al final del camino. ¿Qué hay? Una corte que da respuesta, y que baja línea. Si yo le invoco un precedente de estas características a un tribunal inferior, lo van a respetar. Pero si no, sé que tengo que llegar, por lo menos en la provincia, hasta la Corte Provincial. Y si no, la Corte Nación, aún en virtud de una queja. ¿Cuándo? Cuando ve que están infringiendo los principios que tutela la Ley General del Ambiente, o la Ley de Bosques, o alguna ley de estas características de contenidos mínimos. Yo hice una selección de casos, otra vez, fíjense que está el link y el vínculo para ver un videíto, a veces es muy ilustrativo, los que tengan inquietudes en especial van a identificar rápidamente el problema. Algunos los he sacado como de la ONG, el fallo sobre las represas sobre el río Santa Cruz, otros sobre CQC,
otros sobre algún noticiero, pero todos son ilustrativos porque hablan del problema, lo ilustran, lo describen, y después vemos las respuestas positivas, en este caso en la Corte de Naciones, que nos permiten, insisto, vislumbrar cómo podría resolverse un caso que nosotros llevemos hasta esas instancias. En definitiva, ¿qué es lo que he pretendido? Ver reflejado en la voz de nuestros tribunales lo que fuimos aprendiendo. Porque hace unas cuantas clases, en la primera, les hablé del conflicto ético, les hablé un poco de la historia del derecho ambiental, de cómo evolucionó, cómo hubo algunos jueces valientes que, sin contar las herramientas con las que hoy accedemos, dictaron fallos como Catan, donde construyeron una decisión. Después sobrevinieron normas importantes, fundamentalmente la incorporación de la cuestión ambiental en la Constitución a través del artículo 41, en la provincia del 28. Leyes especiales que regulan el acceso, el proceso, cómo lo articulamos, vimos medidas cautelares, vimos la función del juez, lo vieron con Gaby, lo vieron conmigo, y hoy, ¿cómo lo vemos? Reflejado en fallos definitivos de la Corte de Nación. Sin darnos cuenta, hicimos un paseo por todo el sistema, que era el compromiso que había asumido. No es que hoy termina la cursada, pero hoy sí le pongo un poco de broche al proceso ambiental. Después, cuando lo repasen, lo vean, reflexionen todo lo que aprendieron, todo lo que hoy les fue fácil entender por todo lo que vimos antes. Si yo hubiera arrancado la primera clase con un fallo de corte, dice, este me está hablando en chino. Pero nosotros vimos la Ley General del Ambiente, entendimos el sistema, entendimos los principios, vimos las leyes provinciales, entendimos cómo se articula, en qué tipo de cuestiones se vivencian. Hoy están en condiciones de llevar un proceso adelante ustedes. ¿Qué nos falta ver en próximas clases? Temas muy interesantes, muy ricos, mis temas favoritos. Ayer que no va a hablar de áreas protegidas, va a hablar de parques nacionales, va a hablar de ley de bosques, ley de glaciares. Un placer. Es casi como asistir a un documental, pero siempre, siempre con contenido jurídico. Yo, por supuesto, bueno, estoy a distancia, pero quedo abierto a preguntas. Por supuesto, ahora, me preguntan lo que quieren ahora, pero si no, como siempre, Profe, socorreo. Sí, Axel, dale. profe, tiene una consulta. ¿Es común, por ejemplo, en el caso de Salas Dino, que hubo un desmonte o una destrucción? ¿Es común que se demande por el artículo 186 del Código Penal que habla de incendio o destrucción? O sea, ¿es común que se utilice para estos casos de desmonte o destrucción de bosques? Mirá, en el caso Salas yo no lo conozco. Ustedes lo están siguiendo ahora en el caso de la provincia de Corrientes, porque ahí hubo denuncias de todo tipo. Claro, eso yo lo estoy tomando para más o menos Sí, ir orientando. creo que es una herramienta eficaz la denuncia, porque, a ver, esto es una cuestión de estrategia del abogado. Esto, me salgo de juez, me salgo de profe de la teoría. Voy al abogado. Yo formulo la denuncia, y la denuncia tiene pies y cabeza, y la hago con cuidado, sin hacer una imputación en concreto, pero describo el hecho, obligo a la autoridad, o policial o judicial, según sea el sistema, a investigar. ¿Y a qué me ayuda? A producir prueba, porque yo a veces no la tengo. Muchas veces se quejan acá las fiscalías especializadas porque dicen, nos hacen trabajar a nosotros. Pero para eso están. ¿Por qué? Porque tienen que hacer investigaciones preliminares. Y después puede ser que la causa no termine en una sanción penal porque no constituye un delito, una actividad determinada, pero sí fue generadora de un daño, y yo puedo hacer independientemente la acción civil, el amparo, o mejor, la acción procesal que prevé la ley 11.723, pero me valgo de la prueba que se produjo en la investigación penal preparatoria. Eso nos decía Gabriela la clase pasada, que tenemos que jugar con eso, en el paralelo entre entre los dos procesos, y ponerle a acreditar cosas que son más fáciles en uno, en el otro, Exactamente. llevarlo. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo me nutro de esas cosas. Chicos, sin ir más lejos, pasen las demandas civiles. Yo hoy, mi laburo del día de hoy, estoy con una causa por indemnización de daños, donde muchos de los testigos declararon en sede penal.
Y la verdad que lo que se buscaba en sede penal era condenar al homicida que había atropellado a una persona y la mató, pero a mí me servía después para ver cómo habían sido los hechos, cuantificar los daños, etcétera, etcétera. Entonces, Axel, también respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay que hacerlo. No sé concretamente si en el caso Salas se hizo. Yo no lo... Profe, creo que en el caso de Salas no, porque el 186 es en caso de incendio, explosión o inundación. En Bueno, caso mira, de Salas no entraría en, no podríamos intentar una denuncia por ese artículo, no sé si por otro. y estoy pensando en el estrago doloso yo. No, porque en el caso del incendio Porque- explosión, el artículo tiene un inciso que abarca el incendio o destrucción como inciso dentro del artículo. Va, yo lo estoy viendo ahora en Penal 2 y justo me dan la Claro, sí, coincidencia. sí. Sí, nosotros lo vimos, lo tratamos también en Penal 2, me acuerdo, pero no sé si sí, claramente el incendio de Corrientes se intentó, de hecho ya hubo condena en algunos casos por incendio Bueno, culposo. van a tener una clase sobre penal ambiental en los próximos días, que la van a dar Gaby y Ariel, porque ellos trabajan en el fuero penal, o sea que tienen una formación extra respecto a la mía, que es la verdad que nunca me dediqué al derecho penal. Lo más Claro, lo que yo decía de Salas es que Salas empezaron a talar con una declaración o una autorización medio precaria, pero tenían una autorización. Entonces, ¿cómo incluirlo en un delito penal? Exactamente. Ahí no habría, el delito lo estaría cometiendo eventualmente la autoridad cuando modificaba las reglamentaciones, o mejor dicho, la zonificación. Pero también en el caso Salas fue motivo de denuncia o de reclamo que se hacían en horarios nocturnos, en zonas donde no se podía hacer ningún control, la autoridad no controlaba y lo permitían igual. Es decir, la falta de absoluto control fue lo que motorizó Salas. Pero está bien, Elina, eso es cierto. Que, miren, hay una ahorita, la tengo por acá, a ver, porque justo como estoy en casa, una de lista que se llama el delito ecológico, a ver si la tengo, y está escrito, que en realidad lo que terminan siempre sosteniendo los autores es que no tenemos un tipo penal suficientemente idóneo, pero tampoco lo podríamos tener porque no todas las actividades constituyen un ilícito. A veces son faltas de tipo administrativo, o a veces ni siquiera eso, son actividades lícitas, pero que terminan produciendo un resultado nocivo para el medio ambiente. Entonces, el fuero penal puede coadyuvar, y yo creo que coadyuva bastante, colabora bastante, pero la solución no puede dejar de transitar seguramente por alguna acción autónoma de tipo ambiental, con esa visión amplia que tiene el juez con la competencia idónea, ¿no? Profe, el fuero penal por ahí, como no es posible tal vez restablecer el ambiente luego del daño al estado anterior, muchas veces, por ahí sirve como para compeler a la sociedad a que si realiza algún daño contra el ambiente, puede llegar a constituir un delito y a tener una condena privativa de libertad, por ahí. Más que Bueno, nada por ese lado, ¿no? fíjate vos que a mí me queda la duda y voy a repasar en la cátedra que no vimos la ley de residuos peligrosos de Nación, la 2491, que tiene tipos penales, porque justamente tiene previstas figuras por el Congreso de la Nación que después rescatan las provincias. Por ejemplo, nosotros tenemos la 11720 que remite a la ley de Nación, que considera conducta punible el transporte, el acopio, el deshacerse de residuos peligrosos, pero con condenas de tipo penal. Por eso es invocada la norma. Lo que pasa es que está acotada a eso. Sin embargo, articula para otras figuras. Pero bueno, es una norma nacional sancionatoria que genera el tipo penal. Cuanto más tipificados estén los delitos que atentan contra el medio ambiente, bueno, mejores respuestas tendremos y mejor podrán pronunciarse los jueces, ¿no? Disculpe, ¿se escucha? Bien, perfecto, dale. Ah, no, solamente. Un día por ayer. Sí, gracias, muchas gracias por acordarse.
No, quería un pequeño dato que el otro día lo compartí en el grupo respecto de Corrientes y de esa sentencia que hubo, que se titulaba justamente a nivel noticia como el primer condenado por los incendios en Corrientes, que leyendo la sentencia, y acá la estoy mirando por las dudas, se lo condena, es en un juicio abreviado, por incendio culposo a esta persona que prende fuego queriendo quemar pastos recién cortados en medio de la seca y se genera el incendio, que además está, no sé si lo pasé, está el video que se utiliza como prueba para esta condena y es por un delito penal, el incendio culposo. Claro, Claro, pero ahí sí, sí. tenemos el tipo penal, como el artículo Ahí 200, sí estaba. contaminación de cursos de agua, pero tiene que ser cursos de agua potables, no acuerdo Sí, cómo, el 202 creo que es por ahí. perdón, Mariano. Sí, sí, creo que es por el 202, ¿no? Creo que es. O el El 202. 202 es del Código Penal, es de salud, junto al 205 por la pandemia. Bueno, en definitiva, yo lo que igual es importante que sepan que se está trabajando en la incorporación, pero no es algo lejano. En concreto, en este momento hay 2 o 3 proyectos en el Congreso de la Nación donde se están debatiendo la tipificación de delitos ambientales. Bueno, gente, la verdad que es un placer estar con ustedes. Ojalá estuviéramos ahí más cerca. Pero bueno, podremos trabajar, porque no solamente, miren, yo no se los terminé de contar. Hace unos años, cuando los grupos eran muy chiquitos, el modo de evaluarlos era mediante un pequeño trabajo de investigación, una especie de tesina. Y los alentábamos a que investigaran un tema en particular que les gustara o que les interesara o que tuviera que ver con el lugar de donde es cada uno, porque como insisto otra vez, hay muchos que se encuentran con problemas locales, ¿eh? Y después de escribirlo para la cátedra, lo perfeccionaban y lo presentaban en internacional público, que les pedían un trabajo ambiental, le daban el carisma, el sesgo necesario para adaptarlo a los convenios internacionales. Y después algunos siguieron trabajando y los terminaron publicando. Yo acá veo mucha gente con inquietudes que están trabajando todos muy a fondo. Gaby está muy feliz con la causa Corrientes. Por ahí nos dejamos de ver coyunturalmente porque terminamos la cursada, pero podemos armar un grupo de investigación en la facultad para trabajarlos todos juntos. Miren, de hecho, yo justamente por ser titular y ser investigador, estar categorizado, puedo dirigir un grupo. Si tienen ganas de seguir laburando, casi como un hobby, pero para hacerlo de manera orgánica, para realmente hacer un aporte y para ir construyendo vuestro currículum, como les dije, porque si pasan a integrar un grupo de investigación, eso se hace mediante resolución del consejo académico y les queda como precedente, nos juntamos y lo hacemos, aunque nos juntemos una vez por mes, a tomar mate y comer facturas, pero podemos seguir trabajando. Así que no lo descarten, porque es el modo de crecer. Es el modo de crecer ustedes y es el modo de volver a nosotros, a la facultad, lo que le corresponde. Hoy cuando llegué a casa ando con mucho trabajo, le decía a mi mujer que ando cansado, pero cada vez estoy más convencido de que uno tiene que retirarse joven, pero no de vago, para retirarse sin estar tan viejo, para dejar lugar para la gente joven para que ocupe esos espacios. Porque algunos profes, no sé, esos jueces que se quedan hasta los 900 años, ¿no? Hay que dejar gente con otra dinámica, con otra energía, y se puede de otro lado, se puede colaborar desde otras áreas. Y yo creo, después de los años que tengo de docencia, ya me pierdo, creo que hace 35 años, yo estoy más comprometido en preparar a los equipos que me van a suceder que en seguir creciendo yo. A veces no me da por ponerme a hacer un nuevo posgrado, no. Creo que mi compromiso mayor es ese. Y por ahí, bueno, la semilla es que uno de ustedes se siga interesando y quiera seguir laburando. Así que, insisto, hay un grupo tan genial en ustedes que lo hemos podido disfrutar. Se los digo en plural porque así nos ha pasado, lo hemos hablado con Gaby, con Fabián, que si se nos acaba la cátedra, bueno, después no tengan dudas que el cuatrimestre que viene nos reunamos para trabajar temas en particular desde un grupo de investigación, que perfectamente lo puedo presentar a la facultad
y me lo van a aprobar, no tengo ninguna duda, porque en ese sentido la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata alienta la investigación y nos va a permitir, insisto, seguir creciendo a todos. Así que bueno, ténganlo en carpeta. Gracias. Muchas gracias, No, profe. gracias. Hasta luego. Chao, profe. Gustazo. Y el miércoles que viene, una clase buenísima, la de Ariel, no se la pierdan. Gracias. Chao, gracias. Gracias, profe. Chao.